Ni siquiera usaron mi nombre. El mensaje comenzó con la voz de mi tío seca, cortante, demasiado profesional para pasar por amabilidad. Hemos revisado todo y tras una reestructuración hemos decidido ir en una dirección diferente. Con efecto inmediato su rol ha sido disuelto. Recibirá los detalles de parte del asesor legal al final de la semana. Eso fue todo. Ni gracias, ni adiós. Solo un mensaje de voz a las 6:42 a.m., del hombre que solía darme tarjetas de cumpleaños con billetes de $20 doblados dentro. Mi nombre es Naomi Calder. Tengo 36 años, y durante los últimos 14 años fui la espina dorsal operativa de Calder Dynamics, la misma empresa que lleva el nombre de mi abuelo. No era solo un nombre en el libro de contabilidad, yo era el libro de contabilidad. Cada presupuesto estabilizado, cada proveedor renegociado, cada retraso superado, sin escándalos, eso era yo. No heredé nada del capital, pero sí todo el peso. Y ahora me habían borrado con un solo mensaje de voz. Me senté congelada en mi cocina, el café sin tocar, mirando cómo el vapor subía y se desvanecía en la quietud. Reproduje el mensaje de nuevo solo para asegurarme de no haber oído mal. Pero decía exactamente lo que temía: no le agradecemos, no hablaremos pronto, solo silencio después del golpe. Ni siquiera se despidieron. Mi tía Diane, la presidenta en funciones, no habló, pero podía sentirla allí detrás de sus palabras. Nunca le gustó lo involucrada que yo estaba. Decía que tenía tendencia a excederme. Traducción: yo era demasiado competente para controlar. No volví a llamar, no lloré. En cambio, abrí la carpeta etiquetada contingencia en mi unidad personal. Comencé con los correos electrónicos. Los reales, los que nadie pensó que guardaba. No iba a luchar por quedarme. Iba a marcharme, pero no con las manos vacías, no en silencio, no olvidada, simplemente deliberada. No me fui enseguida. Durante 2 días seguí respondiendo correos electrónicos de proveedores que aún no sabían que había sido borrada. Aprobé un envío de última hora de cable de cobre, señalé una discrepancia en los registros de envío e incluso recordé al equipo técnico sobre nuestra verificación trimestral de cumplimiento ISO. Por costumbre, por lealtad, por algún estúpido reflejo que aún no había desaprendido. Luego el acceso empezó a desaparecer. Primero mi inicio de sesión corporativo falló. Sin advertencia, solo letras rojas no autorizado. Luego mi calendario desapareció, reuniones, llamadas, revisiones, todo desaparecido. A la tercera mañana, mi correo electrónico de la empresa rebotaba los mensajes entrantes con una respuesta automática, vaga: Naomi Calder ya no está afiliada a Calder Dynamics. Ni siquiera me permitieron una nota de despedida. 14 años y me dieron un exilio digital. Lo que dolió más fue cuán esperado se sintió todo. Diane siempre había odiado que yo hiciera las cosas sin esperar su permiso. Mi tío Patrick, siempre la figura afable, le gustaba tenerme cerca cuando las cosas se ponían difíciles y que fuera invisible cuando no lo eran. Y la junta estaban contentos siempre que los dividendos fluyeran, incluso si no sabían que yo era la presa que contenía la inundación. La confirmación final llegó en un boletín informativo para toda la empresa: actualización de transición de liderazgo. En línea. Con nuestra visión estratégica a largo plazo, estamos optimizando los roles operativos para maximizar la agilidad. Ni una mención a mí, solo agilidad. Ese fue el momento en que el dolor se disipó y algo más afilado tomó su lugar. Había pasado más de una década sistematizando sus cadenas de suministro, escribiendo los manuales de procedimientos que ellos afirmaban que eran oro en la industria, y navegando 3 fusiones sin consultores externos. No solo sabía dónde estaban enterrados los huesos, yo era la que había limpiado la sangre. No quería venganza, quería claridad, precisión, prueba de quién era realmente sin ellos. Abrí un nuevo documento. Escribí una frase en la parte superior: plan de salida, apalancamiento estratégico. Empecé a listar de qué tenía copias: auditorías internas, balances cruzados, contratos de proveedores garantizados personalmente. Una vez le presté a la empresa $95,000 en silencio, fuera de los libros, cuando su línea de crédito se congeló. Patrick había prometido arreglarlo. Nunca lo hizo. Pero yo tenía el pagaré y el rastro del depósito.
y la conversación de correo electrónico donde me llamó la red de seguridad de la familia. Lo gracioso de las redes se pueden tensar. Esa noche me serví una copa de vino, encendí la lámpara de escritorio y etiqueté una nueva carpeta activos de salida. Sin rabia en el pecho, solo una extraña y emocionante quietud. Pensaron que me habían silenciado, pero solo habían despertado la parte de mí que siempre funcionó mejor en las sombras. Al final de esa semana había catalogado todo, cada sistema propietario que había construido, cada estrategia de optimización, que había redactado cada relación con proveedores que existía, porque yo la había cultivado personalmente cuando Diane estaba demasiado ocupada jugando al golf con miembros de la junta y Patrick perseguía clientes que apenas entendía. No solo mantuve el motor funcionando, diseñé el motor. No lo sabían. O quizás sí lo sabían y esa era la amenaza. Siempre lo había hecho parecer demasiado fácil. Surgirían problemas, retrasos en los envíos, escasez de materias primas, violaciones de datos, y de alguna manera los neutralizaba antes de que nadie se diera cuenta. Pensé que estaba protegiendo la empresa, pero en realidad estaba aislando a personas que no tenían idea de cuán frágil era su poder. La carpeta en mi portátil, ahora titulada CDE Restructured Truth, se acercaba a los 1.8 GB, PDFs de violaciones de cumplimiento internas, hojas de Excel que mostraban pagos de proveedores superpuestos a empresas pantalla vinculadas a la compañera de universidad de Diane, capturas de pantalla de conversaciones de Slack, donde decisiones que afectaban a millones se reducían a cadenas de emojis impulsadas por el vino. Tenía recibos. Y peor aún, tenía contexto. Aún así, no fui imprudente. La clave no era una demanda o una exposición. La clave era el apalancamiento calculado oportuno e innegable. Ahí fue cuando recordé a Mason Chen. Hace 2 años se había acercado a Calder Dynamics para una posible compra. Dirigía una firma de robótica de tamaño mediano en Denver, mente aguda, voz suave. En aquel entonces, Patrick lo desestimó como demasiado académico. Pero Mason y yo habíamos mantenido el contacto, compartíamos ocasionalmente artículos técnicos, comparábamos notas sobre automatización en almacenes antiguos. Le envié un mensaje en LinkedIn. Su respuesta llegó en menos de 10 minutos. Momento curioso. Hablemos. Acordamos una reunión discreta fuera de radar sin trajes. Solo un almuerzo de jueves en Portland, territorio neutral. Vestí jeans y traje un solo cuaderno. Dentro había 30 páginas de gráficos y modelos de flujo cada punto de fricción que Calder Dynamics enfrentaría en los próximos 18 meses. Si seguía ignorando las actualizaciones tecnológicas, las tasas de rotación de inventario y las desalineaciones de proveedores. Mason leyó cada una sin decir palabra. Cuando cerró el cuaderno me miró firme. «Tú construiste todo esto». Lo mantuve en pie, asintió. «Y ahora quiero verlo reconstruido por personas que entienden lo que significa construir». Esperaba que pidiera más pruebas. En cambio, deslizó una servilleta por la mesa. «¿Cuál es su número?» No me inmuté. «Capital. 10%, mínimo. Más autoridad operativa no negociable en los primeros 2 años». Sonrió doblando la servilleta. «Mi abogado la llamará mañana». Esa noche actualicé mi carpeta de activos de salida. Añadí una línea a un subtítulo «Socios de salida potenciales viable». Pero no había terminado. A la mañana siguiente, presenté una solicitud formal de registros bajo los derechos de accionista. Todavía poseía el 35% de Calder Dynamics, y eso significaba que tenía el derecho legal de revisar cualquier documento financiero relacionado con la compensación ejecutiva e inversiones estratégicas. Elaine respondió a través de su abogado, no directamente, no con una llamada, solo un correo electrónico de 6 frases copiando a un abogado que nunca había conocido. Citó preocupaciones de confidencialidad y sugirió una reunión por Zoom para clarificar la intención. Intención, me borraste del organigrama. Eliminaste mi nombre de los comunicados de prensa. Y ahora pides intención, respondí con una sola línea. Por favor, consulte la sección 4C del acuerdo de accionistas. Espero el cumplimiento total antes del plazo legal. Pasaron 2 días en silencio. Luego recibí una carpeta segura en Dropbox con 90 PDFs. Sin disculpa, sin preámbulo, solo datos.
pero eso era todo lo que necesitaba. Enterrado en la página 43 de un desglose de compensaciones, había una estructura de bonificación diferida vinculada a un proveedor privado, uno que reconocí de inmediato. Era propiedad silenciosa del propio Patrick, un claro conflicto de intereses. No declarado, no aprobado. No me enfurecí, lo marqué, lo contrasté. Luego, en un archivo separado, empecé a perfilar lo que le diría a Mason cuando llegara el momento de la debida diligencia. No porque planeara destruirlos, sino porque necesitaba asegurar que nunca pudieran volver a reescribir la historia. Y esta vez yo estaría sosteniendo el bolígrafo. 2 semanas después vi cómo las grietas se extendían como fisuras en el vidrio. La firma de Mason Orient Systems estaba ahora en la fase de debida diligencia. Pero nadie en Calder Dynamics lo sabía aún. Ni Diane, ni Patrick, ni siquiera la Junta. Todo se estaba canalizando a través de sociedades de cartera e intermediarios externos. La belleza del apalancamiento es que cuando es silencioso, nadie lo ve venir. Ese viernes asistí a una llamada trimestral de partes interesadas como si nada hubiera cambiado. Diane la dirigió con su ritmo guionizado habitual, todo hablando de asociaciones emergentes y estrategias de crecimiento adaptativas. Noté que se saltó por completo el informe de variación presupuestaria. Patrick sonrió durante todo el proceso, bebiendo café como si acabara de cerrar un acuerdo de 6 cifras, lo cual por supuesto no había hecho en meses. No dije una palabra, solo escuché, porque el silencio es el sonido más inquietante en una sala llena de gente que espera que los interrumpas. Después de la llamada, solicité una reunión individual con Terence Gold, el miembro de la Junta con más antigüedad, y uno de los últimos en haber trabajado con mi padre antes de la transición. Nos reunimos en un club privado cerca de Ashland Street. Sin personal, sin grabaciones, solo 2 whiskies y una vista de la marina. Estoy considerando una reestructuración, dije secamente. No hostil, no imprudente, simplemente retrasada. Terence asintió lentamente. Tu nombre ha estado faltando en demasiados memos. No por casualidad respondí. Pero he guardado registros, he guardado todo. Deslicé una carpeta por la mesa no gruesa, solo lo suficiente. Una muestra. Dentro había copias de acuerdos con proveedores internos, las declaraciones de conflicto de intereses de Patrick que nunca se habían presentado, y proyecciones que comparaban nuestro rendimiento actual con lo que podríamos haber logrado si mis iniciativas tecnológicas no hubieran sido bloqueadas. Silbó por lo bajo. ¿Cuál es tu objetivo final, Naomi? Control, dije. No venganza, no caos. Solo liderazgo competente. Sus ojos se entrecerraron. ¿Y si te respaldo? Tendrás un asiento en primera fila en una recuperación limpia y una participación en una empresa que sobrevivirá la próxima década. No respondió entonces. Pero a la mañana siguiente me reenvió una auditoría privada que él mismo había encargado meses antes. Confirmó lo que yo ya sospechaba. El equipo de liderazgo había estado informando erróneamente los gastos de capital durante más de un año. Aún no era ilegal, pero era altamente manipulador. Diseñado para inflar las bonificaciones basadas en el rendimiento, mientras se privaba la investigación y desarrollo. Añadí el archivo a mi archivo creciente. Esa noche envié una señal al equipo de Mason luz verde para la fase 2. Era hora. La estrategia de Aurion era simple. Propondrían una adquisición minoritaria que parecía puramente estratégica, bajo riesgo poco drama. Pero dentro de la oferta había estipulaciones de derechos de información, poder de voto y una cláusula que permitía la reestructuración en caso de demostrarse un compromiso operativo. El cebo parecería una inversión. El anzuelo era la gobernanza. El lunes por la mañana la propuesta llegó a la bandeja de entrada de Diane, envuelto en jerga legal, disfrazado de oportunidad. Ella se la reenvió a Patrick. Su respuesta fue predecible, parece prometedor. Agendemos una llamada. Pero ninguno de ellos notó la línea silenciosa poder de reserva de accionistas minoritarios pendiente de aprobación de los accionistas. Estaba enterrado en el apéndice envuelto en lenguaje inofensivo. En el momento en que aceptaran, yo tendría un asiento de vuelta en la mesa, no como su hija, no como su ayudante, sino como una accionista con autoridad ejecutiva. Y si se negaban, bueno, ahí es cuando comenzaría la auditoría real. Diane convocó una reunión de liderazgo de emergencia 2 días después de la oferta.
Su voz en el altavoz era tensa, quebradiza. Hemos recibido una propuesta de adquisición de Orion Systems, una participación pequeña. Ofrecen términos de valoración premium. Patrick se aclaró la garganta. Eso no es inusual. Inversores así nos contactan cada trimestre. Es halagador, esa era su palabra para eso. Me quedé en silencio mientras lo diseccionaban. Diane siguió usando el término interés sin derecho a voto. Sabía que no había leído la letra pequeña. La cláusula no estaba listada bajo gobernanza. Estaba listada bajo contingencia reestructuración activada si 3 auditorías independientes confirmaban manipulación financiera. Yo ya tenía 2. La tercera estaba en curso. Apagué mi micrófono, me recosté en mi silla y los dejé engañarse a sí mismos. Diane cometió el error de llamar a Terrence después. No sabía que ya nos habíamos reunido. No sabía que él había visto los números ocultos, los contratos de empresa pantalla de proveedores que canalizaban dinero a través de la firma de marketing boutique de la esposa de Patrick. No sabía que la junta estaba siendo informada uno por uno, no con drama, sino con recibos. Terrence no la advirtió. Simplemente escuchó. Luego me reenvió la cadena de correos electrónicos. Para el viernes 5 de los 7 miembros de la junta habían revisado mi archivo completo. Nadie dijo la palabra fraude, pero lo vi en sus vacilaciones en los correos electrónicos cortantes y en las repentinas solicitudes de clarificación contextual de la oficina de Diane. El verdadero cambio llegó cuando el equipo de Mason presentó una solicitud formal para iniciar conversaciones de transición. Aún no era una adquisición, solo influencia. Diane me llamó esa noche. Naomi acabó de colgar el teléfono con algunos miembros de la junta. Te mencionaron. Dijeron que tenías preocupaciones. Mi voz era nivelada. Sí las tenía. Y seguí el procedimiento. Nos tomaste por sorpresa. No dije con calma. Me borraste. Simplemente estoy restableciendo el equilibrio. Hizo una pausa. Si esto se trata de tu título, no se trata de eso. Entonces, ¿de qué se trata? Sonreí sin sonreír. Responsabilidad, legado, integridad, cosas que me enseñaste a valorar, hasta que dejaste de hacerlo. Hubo silencio. Luego dijo, vas a destruirnos. No, voy a forzar una elección. O arreglan el desorden o se retiran. Lo que pase después depende de ustedes. 3 días después volví a estar en el directorio interno. Mi título restaurado, directora de estrategia. Pero esta vez venía con poder de voto supervisión vinculante y un acuerdo privado con Aurion. Si los estándares operativos no se cumplían en 90 días, el control cambiaría. No tomé la oficina de Diane, la dejé intacta. En cambio, me mudé al pequeño espacio de la esquina junto a cumplimiento. Que sientan eso. Que pasen a mi lado en el pasillo sabiendo que yo no exigía poder. Ya lo había tomado. Y no necesitaba aplausos. Solo necesitaba que supieran que no me había acobardado, no había suplicado. Simplemente había hecho lo que más temían. Esperado, y observado, y calculado. Comenzó con un susurro. Cumplimiento detectó una discrepancia en la factura de un proveedor de nivel medio. Una cantidad duplicada a números de pedido no coincidentes. Nada fatal por sí solo. Pero luego llegó otro, y otro. Y de repente la auditoría interna que había solicitado discretamente tuvo fuerza. El equipo de Mason cruzó las listas de proveedores con los registros de pago. Lo que surgió no fue solo desordenado, fue deliberado. 3 proveedores pantalla. 2 contratos superpuestos vinculados al fideicomiso familiar de Patrick. Decenas de miles canalizados a través de partidas de consultoría que no tenían función operativa. Cuando Diane vio el borrador del informe, lo llamó un malentendido. Todo el mundo usa intermediarios para los fondos discrecionales, dijo. Es normal, la dejé hablar. Luego deslicé la última página por la mesa, un correo electrónico que ella le había enviado a Patrick, aprobando un contrato fechado retroactivamente. Sus iniciales estaban en el pie de página. Miró la página como si fuera a incendiarse en sus manos. Esta no es la forma de arreglar las cosas, Naomi. Exacto, respondí. La junta no los despidió de inmediato. Así no funcionan las cosas a este nivel. No abrieron una revisión de gobernanza, una lenta y pública hemorragia. El nombre de Diane fue eliminado de toda comunicación externa. A Patrick se le pidió que tomara una licencia indefinida para apoyar la transparencia. Lo llamaron temporal. Pero todos sabíamos que no era así. En su lugar recomendé directores interinos del Consejo Asesor de Aurion
experimentados limpios no involucrados. No eran ruidosos, no se regodearon. Simplemente aparecieron con datos, disciplina y ojos vigilantes. En menos de un mes el cambio cultural fue palpable. La política de puertas abiertas que Diane solía predicar, ahora realmente practicada. Los jefes de departamento dejaron de evitarme en el pasillo. Uno incluso dejó una nota en mi escritorio, gracias por quedarse. No respondí. No necesitaba hacerlo. Por fuera nada parecía dramático. No hubo comunicados de prensa ni escándalos. Pero por dentro yo había quitado el seguro al viejo orden y ahora caminaban por el suelo con pasos cuidadosos, inciertos, de lo que podría derrumbarse a continuación. Diane me envió 2 correos electrónicos después de su suspensión. El primero era defensivo, cómo había construido la empresa, cómo yo no entendía las presiones. El segundo era más silencioso. Escribió: pensé que estaba protegiendo el legado. Nunca respondí, porque no lo estaba protegiendo, lo estaba acaparando. Y cuando dejé de ser útil intentó desecharme. Pero el legado no pertenece a la voz más ruidosa de la sala. Pertenece a la última persona que sigue en pie cuando el ruido cesa. Así que me quedé, no para castigarlos, sino para proteger lo que ellos estaban dispuestos a arruinar. Un documento a la vez. La sala de juntas se sentía más fría esa mañana, aunque el termostato no había cambiado. Me senté sola al final de la larga mesa de nogal, la luz del sol entrando por las rendijas. Frente a mí estaba el último documento, firmado la estructura ejecutiva actualizada de Calder Avery. Mi nombre en la parte superior. Sin fanfarria, solo tinta en papel. Había pasado un mes desde la salida formal de Diane. Ella no había vaciado su oficina ella misma. Alguien de recursos humanos empacó sus premios, sus fotos, todo hasta el globo terráqueo antiguo que solía hacer girar distraídamente durante las reuniones. Oí que pidió irse por la entrada lateral. Lo entendí. El orgullo prefiere las sombras cuando el poder se esfuma. Patrick nunca regresó. Su renuncia llegó a través de abogados sin firmar, pero definitiva. Sin amenazas, sin disculpas. Solo una línea de cierre escrita en fuente Arial. Según la recomendación de la Junta, acepto los términos de separación inmediata. Nadie aplaudió cuando me anunciaron como CEO interina. No hubo champán, no hubo almuerzo de catering, pero esa noche apareció un ramo de lirios silvestres en mi escritorio. Sin tarjeta, sin remitente listado, solo una pequeña nota doblada debajo del jarrón, para la que mantuvo la línea. Me quedé mirándola durante mucho tiempo, luego la puse en mi cajón junto al viejo prendedor de lealtad que Diane me dio una vez y el archivo de RR. Que había guardado por si alguna vez necesitaba defender mis decisiones. Ya no lo necesitaba. Caminé por la planta de la fábrica a la mañana siguiente, igual que había hecho 18 años antes. Aunque ahora los rostros me saludaban con asentimientos, no con miedo. No me dieron las gracias. No tenían por qué. Sus ojos lo decían claramente. Te quedaste. Cuando ellos no lo hicieron. Y eso es lo que realmente es el poder. No heredado, no regalado, no gritado en llamadas de conferencia. Se gana en la quietud, en las horas que nadie ve, en las decisiones tomadas sin aplausos. No quemé el imperio. Heredé las cenizas. Y a partir de eso reconstruí algo más firme, algo mío. Algunas traiciones no llegan con gritos ni portazos. Llegan en silencio con cara de familia, hablando en lenguaje corporativo y eliminando tu nombre de la existencia. Pero aquí está la verdad, que ninguna sala de juntas enseña lo que la gente borra, no desaparece. Vuelve más fuerte, más afilado y mucho más peligroso cuando se subestima. Naomi Calder no gritó, no suplicó, no salió corriendo entre lágrimas. Escuchó, esperó. Y cuando llegó el momento actuó con el tipo de precisión que solo se gana tras años de ser ignorada, pero nunca desprevenida. Esta historia no es solo sobre venganza, es sobre recuperar lo que siempre fue tuyo. Se trata de las personas calladas, las que mantienen todo unido mientras les dicen que no importan. Y cuando esas personas deciden dejar de aguantar imperios enteros, se desmoronan. Naomi no necesitó destruir Calder Avery. Simplemente soltó el volante y dejó que la verdad hiciera el resto. Y esa es la lección, a veces lo más poderoso que puedes hacer.
es dejar la puerta abierta el tiempo suficiente para que ellos caminen hacia su propia ruina. Si alguna vez te han marginado, infravalorado o traicionado las personas que debían protegerte, sabes esto, no estás sola. Y tu silencio no es debilidad, es el espacio donde comienza tu estrategia. Gracias por presenciar este viaje de fuerza silenciosa y reivindicación ganada. Si esta historia te conmovió, si te hizo sentir visto, suscríbete ahora. Compartimos historias reales de resiliencia, traición y justicia poética cada semana. Pulsa la campana para no perderte ni un momento en el que el silencio habla más fuerte que los gritos. Porque aquí no solo sobrevivimos a la traición, la convertimos en planos. Bienvenido a Workplace Revenge.